Para terminar nuestro tema de programación de alto orden, entonces vamos a mostrar una aplicación de programación de alto orden construyendo unas abstracciones de ciclos. Recuerden que en nuestro lenguaje núcleo no hay instrucciones para hacer for o while o esas cosas, entre otras porque no son necesarias, porque las podemos hacer gracias a la programación de alto orden. Eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Qué son los ciclos? Entonces los ciclos pues es la manera de hacer iteraciones, cosas iterativas. Y en el modelo declarativo tienden a ser muy pródigos en palabras porque pues hay que hacer recursivos y esas recursiones hay que hacerlas explícitas. Entonces lo que queremos es hacer cosas más concisas y para ello vamos a definir esos ciclos como abstracciones lingüísticas. ¿Qué tipo de ciclos? Pues hay los ciclos for o para, sencillos, que reciben enteros o sobre listas y lo que hacen es ejecutar un procedimiento mientras están en el for, como por ejemplo estos que están aquí, que está el ciclo for que dice que si recibe que empieza desde A y va hasta B en pasos de AS y va ejecutando el procedimiento P, que lo que va a hacer es ejecutar el procedimiento P en A, luego que acabe este procedimiento P en A más S, luego en A más 2 por S, así hasta A más N por S, ¿en qué punto? Para cuando el siguiente paso que sume S ya sea mayor que B. Entonces en ese caso ya no lo ejecuta. Lo mismo pasa con el for all L, solo que el for all L es para todos los elementos de la lista, hágale el procedimiento P, entonces lo ejecuta para cada uno de los elementos de la lista, si la lista era x1, xn, hace p de x1, p de x2 hasta p de xn y termina. Entonces miremos cómo se implementa esto. Entonces, usando programación de alto orden, básicamente genericidad, vamos a implementar el ciclo for, que recibe estos 4 parámetros. Recuerden, este parámetro es un procedimiento, por lo tanto es un procedimiento de alto orden, usa genericidad. ¿Y qué va a devolver esto? Pues lo que va a hacer es ejecutar el ciclo ascendente o descendente a partir de A, dependiendo de si este paso era positivo o negativo, y si era positivo entonces tiene que ser porque A es menor que B y entonces vamos a ir de A hasta B en pasos de AS, y si era negativo es porque vamos a ir de A hasta B en pasos de AS, pero ese es negativo, entonces vamos a ir bajando hasta B. Por eso uno llama ciclo ascendente, otro llama ciclo descendente. Miremos el ciclo ascendente. Entonces el ciclo ascendente dice que si C es menor o igual que B, o sea, empieza con A, y pregunta, si en donde voy es menor o igual que B, entonces todavía hay que ejecutar otra vez el procedimiento. Entonces ejecuto el procedimiento y vuelvo y llamo a ciclo ascendente, pero con el parámetro actualizado en C más S. Y si ya había pasado, entonces no ejecuta y se acaba. Ese es el momento en que termina. Miremoslo aquí, entonces implementado. Está exactamente el programa que acabamos de ver, el ciclo for. Lo vamos a ejecutar. Ya quedó compilado. Y ahora vamos a, por ejemplo, a correrlo así. Para for 1, 10 en pasos de A2 haga browse. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Pues esto tiene que hacer el browse de 1, 3, 5, 7, 9, como lo vieron aquí en la pantalla. Y si lo hago en pasos de A3, por ejemplo, le digo de 1 a 10 en pasos de A3 haga browse. Obviamente aquí en lugar de browse puede ir cualquier procedimiento que reciba un parámetro que haga cualquier otra cosa, no necesariamente tiene que ser un browse. Y puede ir en pasos de a menos 1, por ejemplo aquí, de 10 a 1 en pasos de a menos 1, entonces va a hacer browse de 10, de 9, de 8, de 7, de 6, hasta de 1. Bien. Igualmente podemos hacer ciclos sobre listas. Entonces, ¿cómo sería el for all para todo elemento de una lista haga P? Es bien sencillo. Empezamos por reconocer a L, un patrón, si es la lista vacía, entonces ya no hay nada que hacer porque ya se acabó, hago skip. Y si no es la lista vacía, entonces porque es la lista que tiene un primer elemento y un resto. Entonces, ¿qué hacemos? Con el primer elemento le invocamos el procedimiento P, y con el segundo elemento, pues, que es el resto, entonces invocamos el mismo for all para el resto de la lista para ejecutar P. Y miremoslo aquí implementado. Ese ciclo for all, aquí está, para todos los elementos de la lista haga esto, y lo miramos funcionando de una vez sobre la lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, y que hago el browse también. Es un ejemplo sencillo. Entonces hizo browse 1, 2, 3, 4, 5, 6, para todo elemento de la lista ejecutó este procedimiento, ¿cierto? Hay unos ciclos un poco más complejos que sirven para tareas más en las que hay que recolectar resultados, que
se llaman ciclos de acumulación, porque los ciclos sencillos pues repiten una acción sobre diferentes argumentos, pero no calculan ningún resultado. Entonces, ¿en qué consiste la acumulación? Entonces la idea es extender con acumuladores para que los ciclos sean más útiles en el modelo declarativo. Entonces, ¿cuál es la idea de un ciclo de acumulación sobre enteros? Que además de A, B, S y P, que eran los parámetros que tenía el for normal, va a tener otros dos parámetros, uno que se llama de entrada y otro de salida. ¿Y cuál es la idea? In es como lo que llevo acumulado y out lo que devuelvo acumulado después de esta operación del for. Entonces la idea es que yo ejecuto P sobre A como antes con el acumulado que llevo de entrada y devuelvo un acumulado de salida, aquí está el de entrada, y devuelvo un acumulado de salida que es el de entrada para el siguiente llamado. O sea, el siguiente llamado, lo que devuelve mi anterior llamado, entra aquí como entrada y devuelve algo para el siguiente llamado y así sucesivamente. Cuando ya es el último llamado, ya no hay que llamar más, entonces devolvemos el parámetro de salida, lo que haya que devolver como parámetro de salida. Igual para el for all, miremoslo aquí, miremos cómo se implementa esto. Entonces el for de acumulación, igual o ciclo ascendente, vamos a mirar el ciclo ascendente. Entonces resulta que ya no recibe solo A, B, S y P, sino el in y el out. Y el llamado inicial será ciclo ascendente desde A, ¿cierto? Y el mismo in y el mismo out. Recuerden, in es algo que me entra oficialmente como acumulado, por ejemplo, inicialmente podría ser 0, y out es lo que esto devuelve. Entonces, ¿qué hace este ciclo? Entonces, primero, igual que siempre, pregunta si donde vamos es menor o igual que B, es decir, todavía hay que hacer el llamado al procedimiento. Y si sí hay que hacerlo, entonces hace el llamado al procedimiento P, solo que el procedimiento P tiene 3 parámetros ahora, no uno solo. Tiene el de entrada, la entrada, que es la misma que venía de aquí, el C, que es donde vamos, y el parámetro de salida, que es lo que él devuelve. Y una vez lo devuelve, entonces volvemos a llamar al ciclo ascendente, pero ahora con el nuevo C más S, con el nuevo paso, el nuevo donde vamos ahora, de entrada ahora es el que salió del llamado a P y de salida, pues lo que devuelva este ciclo ascendente, y así sucesivamente. Miremoslo funcionando. Aquí está el ciclo ascendente, el ciclo de acumulación, digamos, tal como lo mostramos aquí en las transparencias. Vamos a compilarlo primero. ¿Sí? Ya quedó compilado y ahora vamos a invocar el for con acumulador de 1 a 10 en pasos de A2. ¿Y qué procedimiento hago? El procedimiento que yo hago es, si me entra X y Y, entonces ¿qué devuelvo en Z? Entonces en Z devuelvo X más Y. Ese es mi procedimiento, el que ejecuto, ese es el P que voy a ejecutar. Y el acumulado empieza en 0. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a ir sumando todos los elementos de 1 a 10 en pasos de A2. Miremoslo, control L, y da 25, porque da 1 más 3, 4, más 5, 9, más 7, 16, más 9, 25. O sea, sumo todos los impares entre 1 y 10, que fue en pasos de A2. Y pues de igual manera los invito a que hagan el de las listas. El de las listas es parecido, solamente que es con el reconocimiento de patrones de listas, para que lo vean, lo implementen y les funcione. Resulta que el lenguaje núcleo no trae estos ciclos porque se pueden construir con el lenguaje núcleo sin necesidad de que vengan por defecto con sintaxis. Sin embargo, el lenguaje práctico sí tiene soporte para estos ciclos. Entonces en OZ uno puede escribir for minúscula y inave do end, ¿cierto? O puede escribir for y inave en pasos de AS haga D, y eso es el mismo for que acabamos de implementar. De igual hay un for para listas, for x sin L. Luego OZ ya viene con esos abstracciones lingüísticas implementadas, solo que no hacen parte del lenguaje núcleo porque no hay necesidad. Ahora, ¿qué ventaja tienen los ciclos declarativos versus los ciclos imperativos? Y terminamos este tema. Pues bien, primero que todo, el contador de un ciclo imperativo es una variable que se asigna, o sea, es como una celda, a la cual se le asigna un valor diferente en cada iteración, mientras que en un ciclo declarativo, en cada iteración se declara una nueva variable. Entonces uno dice, bueno, usamos más
memoria en los ciclos declarativos que en los ciclos imperativos. Sin embargo, en los ciclos declarativos la asignación no es destructiva en absoluto. No se puede asignar dos veces un valor diferente a la misma variable. Entonces, uno puede en los ciclos declarativos ejecutar las iteraciones de un ciclo concurrentemente sin cambiar el resultado final del ciclo. Y esa es la gran ventaja de los ciclos declarativos. Es decir, cuando veamos concurrencia, si yo meto todo lo que hay aquí dentro del for en un ciclo, eso se ejecuta igual que si no hubiera puesto el hilo, pero lo puede ejecutar concurrentemente. Esa es la gran ventaja de los ciclos declarativos versus los ciclos imperativos.